Las Fuerzas Armadas de Venezuela condenaron este lunes, con profunda indignación, dicen ellos, el llamado del opositor Edmundo González Urrutia para que lo reconozcan como presidente tras denunciar como un fraude la reelección del gobernante izquierdista Nicolás Maduro. Veamos el siguiente reportaje. La Fuerza Armada de Venezuela condenó el lunes el llamado del opositor Edmundo González Urrutia para que lo reconozca como presidente. Hemos visto con profunda indignación un video publicado la noche de ayer, domingo 5 de enero, de Los Corrientes, por el cobarde Edmundo González Urrutia, dirigiéndose de manera desvergonzada e insolente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El domingo, González Urrutia divulgó en redes sociales un video dirigido a la Fuerza Armada para pedirle apoyo para asumir la presidencia el 10 de enero, al tiempo que María Corina Machado, líder de la oposición, llamó a protestas para el día 9. Rechazamos categóricamente y con absoluta vehemencia este payasesco y bufo acto de politiquería despreciable que no tendrá el más mínimo calado en la robusta conciencia patriótica y revolucionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, ratificó el respaldo militar a Maduro y señaló que lo reconocerán como presidente constitucional de Venezuela, reelecto para el periodo 2025-2031. ¿A quién? Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio con 52% de los votos, sin publicar un escrutinio detallado como exige la ley. El viernes 10 de enero está prevista la juramentación del mandatario ante el Parlamento, controlado por el partido de gobierno, para un tercer mandato que lo proyecta a 18 años en el poder. ¡Que viva Chávez! Por su parte, el chavismo anunció una marcha para el jueves 9 de enero en paralelo a las protestas opositoras, previo a la juramentación de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello confirmó la movilización y advirtió a la oposición. Veamos. Y el día 9 vamos a hacer una gran marcha. No, es una pequeña marcha en verdad, no es tan larga. Día 9, desde Petare hasta la Plaza Brión, el monumento de Martí que está allí. Pero la líder opositora María Corina Machado asegura que el presidente electo Edmundo González estará asumiendo su cargo como presidente del país, aunque le pese a la dictadura. Escuchémosla. Si esto fuera una democracia. María Corina Machado no tiene dudas que Edmundo González Urrutia asumirá como mandatario en Venezuela. Eso declaró a la France Press en una entrevista por videollamada. Todos sabemos quién es el presidente electo, todos. Lo saben los venezolanos, lo saben las Fuerzas Armadas, lo sabe Maduro, lo sabe el mundo entero. Machado, de 57 años, reivindicó la victoria de González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio y denuncia que el presidente Nicolás Maduro robó los comicios para asegurarse un tercer mandato. Y yo estoy convencida que si hubiese cierta racionalidad, mínimo de racionalidad, el régimen y Maduro en particular ya habrían iniciado un proceso de aceptación de esa realidad y transición, porque cada día que pasa su posibilidad de negociación se deteriora, no mejora. El 10 de enero es la fecha de investidura presidencial. Maduro tiene previsto asistir ese día al Parlamento, de abrumadora mayoría chavista, para jurar al periodo 2025-2031. González Urrutia dijo que regresaría el 10 a Venezuela para asumir el poder. González Urrutia se juramentará el día que corresponda en Venezuela. Tras recibir asilo político en España, el opositor emprendió la semana pasada una gira internacional por países latinoamericanos y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden. Machado pasó a la clandestinidad el 1 de agosto, tras denunciar amenazas contra su vida y libertad, pero afirma que su compromiso es con Venezuela, incluso si es arrestada. Es que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Y yo lo he dicho. Si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara. Para mis equipos, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad. Machado llama a manifestaciones para el jueves, a pesar de la represión de las protestas que estallaron después del anuncio de la reelección de Maduro. En la madrugada del 29 de julio se reportaron 28 muertos y casi 200 heridos. Además de más de 2.400 detenidos en cárceles de máxima seguridad y acusados de terrorismo.
Sobre Machado no reposa una orden de captura o recompensa como por González Urrutia, porque el gobierno de Venezuela ofrece una recompensa de $100,000 por información que lleve a su captura. Machado bromeó sobre ello al afirmar que le parece discriminatorio que no ofrezcan nada por ella. Por su parte, Edmundo González ha denunciado la última presión del régimen, que ha sido secuestrar a su yerno, al esposo de su hija, Rafael Tudares. Él expone en sus cuentas de internet: de esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares cuando se dirigía a la escuela de mis nietos. Imagínense ustedes. Y lo interceptaron hombres encapuchados vestidos de negro. ¡Qué horror! En una camioneta color dorado, placa AA54E12, y se lo llevaron. A esta hora se desconoce dónde está. Se desconoce si el hecho está relacionado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si se trata de una detención rutinaria o si por el contrario es un secuestro, como ha denunciado el opositor. Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en su condición de presidente de IDEA, o sea, Iniciativa Democrática de España y las Américas, aseguró que tiene listos 9 exmandatarios latinoamericanos dispuestos a montarse en el avión para acompañar a Edmundo González a Venezuela, sin importar las amenazas del régimen de Maduro de meterlos a todos en la cárcel. Tenemos ya la visita a Milei, la visita a la calle Pou, a los presidentes, la visita a Biden, la visita en Panamá y la visita en República Dominicana. Adicionalmente, hoy ya Santiago Peña, presidente de Paraguay, ha respaldado y reconocido a Edmundo como presidente electo de Venezuela. Y yo creo que esto es muy importante y es fundamental. Y ver también, y yo creo que lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos, lo que usted acaba de mencionar, es fundamental que mañana Edmundo se reúna con demócratas y republicanos. Es fundamental mantener ese bipartidismo en la lucha que va a llevar adelante Venezuela a partir de ahora, porque claramente lo que estamos viendo es curioso. Con el presidente Biden ha sucedido exactamente lo contrario. Biden ha asumido una posición la cual los republicanos no han respaldado, lo cual los republicanos han levantado su voz, y uno de los mayores ha sido el secretario de Estado actual, hoy nominado Marco Rubio, y los senadores republicanos, en que han sido muy duros frente a Nicolás Maduro, frente a lo que ha sido Biden, que ha dado pues muestras de respaldo y de apoyo, enviando funcionarios internacionales a dialogar con ellos. Y yo creo que es fundamental que el mundo mantenga hoy en día eso bipartidismo en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Y lo digo por experiencia propia, Hugo, perdón, porque fue lo que hicimos con el Plan Colombia. Yo recuerdo que el presidente Clinton me dio una recomendación, y cuando fui a visitarlo precisamente a la oficina Oval días antes de mi posición, que me dijo: presidente Pastrana, solo le voy a dar una recomendación. La política de Colombia y la política con el Plan Colombia tiene que ser una política bipartidista. Nunca vaya a caer en la política interna de los Estados Unidos, que sea bipartidista, y mientras que fue bipartidista se mantuvo permanentemente esa ayuda a Colombia, que esperamos siga y sea así con el gobierno del presidente Trump. Aumenta la presión evidentemente en Venezuela, pero ¿qué puede suceder el jueves en las protestas y el viernes durante la toma de posesión? Desde Nueva York hacemos contacto con la periodista investigativa Neybor Petit, a quien damos la bienvenida. Neybor, qué bueno que estás con nosotros. Hay personas muy positivas en este momento, muy contentas con lo que puede pasar, y hay otros escépticos, inclusive aquí dentro de la oposición venezolana, que dicen que no hay manera de hacerle frente a Maduro si el ejército no lo abandona. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay que ser realistas y hay que entender que en Venezuela hay un régimen con características y naturaleza criminal. Y por ende ya se ha advertido, una vez que surgen las propuestas de María Corina Machado de salir a protestar el día 9, inmediatamente sale Diosdado Cabello, que es el segundo hombre fuerte del régimen, a informar que ellos van a estar justamente en el mismo lugar donde sale la oposición. Esto no ocurre esta vez, ha pasado desde hace más de 25 años. Es decir, los venezolanos estamos acostumbrados a este contrachoque y contramarchas que siempre ha hecho el régimen al momento que los venezolanos que buscan la democracia quieren salir a la calle. Sin embargo, Neybor, disculpa que te interrumpa, pero hay un detalle en esta contramarcha, y es que estamos recibiendo informaciones
de que esta vez los colectivos, estos que bajan en moto de los cerros, que van pegándole a los manifestantes, eso, dicen que no van a participar. ¿Esto pudiera demostrar que hay una escisión? Bueno, hoy el Diosdado Cabello estuvo presentando algunas imágenes con los líderes de un grupo de colectivos. Se mencionó una lista en la que se había comprometido a participar. Sé que hay información que dice que hay un grupo que no va a participar porque el régimen no les ofreció la información, los recursos, etcétera. Pero vimos por otro lado al mismo Diosdado Cabello señalar que estaba dispuesto a mover esos grupos de choque hacia obviamente, ellos dicen que para mantener la paz, pero nosotros los venezolanos sabemos que es para sembrar la violencia. O sea que no son todos, pero son. No son todos, pero todavía hay, y los vimos en las imágenes que se presentaron el día de hoy en Caracas. Y otro tema que es sumamente importante es que ellos suelen utilizar mecanismos para infiltrar a la oposición en muchas oportunidades y generar la violencia y, por supuesto, a posteriori culpar a la oposición de haber generado esos hechos. Y en su experiencia como periodista investigativo, ¿usted cree que realmente Edmundo González se va a aparecer en Venezuela con estos 9 expresidentes o no va a pasar de una presión de este tipo? Pareciera ser un tema de presión narrativa porque el presidente de IDEA, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, lo escuché esta mañana decir que para ir en avión requieren de la autorización del régimen. Es decir, los pilotos no van a salir de Panamá para ir a Venezuela sin la autorización de los planes de vuelo porque eso está también en el marco de lo que es el derecho internacional. ¿Y por frontera? ¿Llegar por la frontera? Llegar por la frontera es peligroso. La frontera colombo-venezolana, por ejemplo, es porosa y se ha utilizado en otras oportunidades para llevar a la oposición, pero no hemos logrado entender cómo 9 expresidentes y una persona como el presidente electo Edmundo González Urrutia puede atravesar la frontera porosa sin que las autoridades y el crimen organizado transnacional que hace operaciones en esa zona vaya a estar allí, que no se vaya a enterar. Entonces, ¿qué crees que puede pasar? Mira, yo creo que los escenarios que se están manejando es que el régimen logre su objetivo, porque también María Corina Machado ha dicho que Edmundo González Urrutia se va a juramentar en Venezuela, lo cual no significa que se vaya a juramentar en la Asamblea Nacional, que está controlada por el régimen y que ha reiterado que estas personas que van a acompañar a Edmundo González Urrutia están declaradas personas no gratas y van a ser arrestadas al igual que Edmundo González Urrutia. Creo que puede haber algún tipo de plan para hacer un tipo de juramentación en otro lugar que no sea el Palacio Federal Legislativo, porque, repito, ese palacio está controlado por el régimen. Con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿hay alguna posibilidad, remota posibilidad, que entre el jueves y el viernes veamos que hay una fuerza opositora dentro de las Fuerzas Armadas o esto es puramente especulativo? Perdimos el audio, lamentablemente. Magnífica la entrevista, una mujer increíblemente preparada, pero lamentablemente las trampas de la tecnología. ¿Será el chavismo que está aquí también? Será una broma. Señores, hacemos otra pausa y al regresar, a punto de colapsar el aeropuerto de Villa Clara por la cantidad de equipaje que está llegando, ¿de dónde? De los Estados Unidos. Les contamos qué es lo que pasa. Y tendencia en las redes, la respuesta de una bailarina cubana en Miami a un cliente que le pide sexo. No se vaya, ya volvemos.